vez más quisiera por favor que fueran conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 7. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta es la segunda ocasión en que nos acercamos al estudio de este pasaje de las Escrituras, y hemos visto hasta ahora dos cosas. En los versículos 1 al 2, cuál es el deber fundamental de las esposas cristianas, y en los versículos 3 al 4, cuál es el carácter necesario para que tal deber pueda ser cumplido. Ahora en los versículos 5 al 6, el apóstol Pedro continúa con el mismo tema, pero desde otro ángulo distinto, poniendo delante de las mujeres cristianas algunos modelos o ejemplos a través de los cuales ellas puedan comprender el alcance real de estas demandas. A través de estos modelos, el apóstol Pedro se mueve de lo abstracto a lo tangible. Aparentemente Pedro conocía el dicho de que una figura, una imagen, habla más que 1000 palabras. Las mujeres cristianas necesitan buenos modelos a copiar, y Pedro sabía esto. Todos nosotros, hermanos, de un modo u otro, somos influenciables. Aprendemos consciente o inconscientemente a través de la imitación, aunque no siempre estamos conscientes de esa influencia. El apóstol Juan escribe en su primera carta: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Aquí no dice, si decides imitar a otro, escoge entonces buenos modelos. No, el texto más bien da por sentado que nosotros vamos a hacerlo. De un modo u otro, en mayor o menor grado, seremos influenciados por alguien. Hermanos, nosotros aprendemos por imitación, y mucho de ese aprendizaje es inconsciente. Si una mujer cristiana pone su atención o busca la compañía de mujeres piadosas, de mujeres que tienen un espíritu afable y apacible, de mujeres sujetas a sus maridos, la influencia de estas mujeres se hará sentir en la vida de esta mujer cristiana. Pero lo mismo ocurrirá en el caso contrario. Jay Adams dice al respecto: es ya hora de dejar bien claro que siempre que una pareja o un cónyuge desarrolla una amistad íntima con alguien cuya influencia es mala, esta va a afectar inevitablemente para mal el matrimonio. Esta afectará inevitablemente para mal este matrimonio. Cuidado, hermanos, con las personas con las cuales nos relacionamos íntimamente. Pablo nos advierte en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese no erréis puede ser traducido también no se engañen. Una persona puede engañarse a sí misma pensando que es lo suficientemente firme en sus convicciones y definida en su personalidad como para permitir que tal o cual influencia lo dañe a pesar de su intimidad y cercanía. Pero Pablo dice aquí, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el libro de Proverbios es más que abundante en sus advertencias al respecto. El que anda con sabios
sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Proverbios 22:24. Hermana, busca buenos modelos para tu propia vida. Podemos y debemos ayudar a otros, no importa cómo estén en su vida, pero a la hora de intimar, a la hora de elegir nuestra compañía más cercana, he aquí lo que Dios dice en su palabra. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con esos sigue la justicia, la fe, etcétera. Hermanos, nosotros necesitamos buenas asociaciones. Necesitamos buenos modelos, y eso es exactamente lo que Pedro pone delante de nosotros en este texto. Claro, estos no son los únicos modelos que podemos copiar, hay otros que encontraremos en las páginas de la historia, hay otros modelos que encontraremos en la vida misma, en la iglesia en la cual nos congregamos. De hecho, en Tito capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo da una orden a las hermanas más maduras de la iglesia a que sean un buen modelo a las hermanas más jóvenes. Pero he aquí los modelos que el Espíritu Santo dejó en las páginas de la palabra de Dios, y más específicamente en el Antiguo Testamento, para que toda mujer cristiana pueda mirar allí con seguridad. Podemos dividir los versículos 5 y 6 que vamos a estudiar en esta ocasión bajo dos encabezados. En primer lugar, vemos en el versículo 5 un patrón general de mujeres piadosas, y en segundo lugar, en el versículo 6, un ejemplo específico que es el ejemplo de Sara. Y estas son las dos cosas, hermanos, que vamos a estar viendo en esta ocasión. Veamos entonces, en primer lugar, en el versículo 5, un patrón general de mujeres piadosas. Dice Pedro, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y hay dos cosas básicas que yo quiero ver aquí en este texto. En primer lugar, la descripción de las mujeres que Pedro pone delante de vosotras, hermanas, como un modelo a copiar. Pedro las describe como santas mujeres, las cuales esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Hay tres cosas aquí que debemos notar. En primer lugar, Pedro nos dice que estas mujeres eran santas. Él no está asumiendo que todas las mujeres que aparecen en la página del Antiguo Testamento son un modelo a copiar. El hecho de que sean mujeres del pasado no las constituye en modelos necesariamente. Él dice más bien que las mujeres que ustedes deben imitar son aquellas que se distinguían de las demás por ser mujeres piadosas, temerosas de Dios, separadas para Dios, mujeres que se distinguían por su temor y obediencia a Dios. Eran mujeres santas. En segundo lugar, eran mujeres que esperaban en Dios. No eran mujeres que confiaban en las riquezas, no eran mujeres que encontraban su seguridad y esperanza en esta vida presente, ni en su apariencia física, ni siquiera en sus maridos, hermanas, sino única y exclusivamente en Jehová Dios de los ejércitos. Eran mujeres que tenían mentes celestiales y por ello tenían su vista puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Ese es el tipo de mujer que Pedro considera que debe ser un modelo a copiar de toda esposa cristiana. En tercer lugar, eran mujeres sujetas a sus maridos. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y al someterse a sus maridos, ellas evidenciaban que estaban sometidas a la autoridad de Dios. Ellas esperaban en Dios y por eso se sometían tranquilamente a sus maridos, porque sabían que esa era la voluntad de Dios y que Dios no las iba a desamparar en el contexto de la obediencia a este deber. Hermanas, estas son las características que poseían estas mujeres que Pedro pone delante de vosotras como un modelo a copiar.
¿Y dónde podemos aprender acerca de estas mujeres? Estudiando el registro sagrado del Antiguo Testamento. Allí se nos habla de la vida de Sara, de la vida de Rebeca, de la madre de Moisés, de Ana, de Esther, de Ruth, de Abigail, de la mujer de Proverbios 31, de la cual se nos dice que su fuerte no se encontraba en su hermosura externa o en su gracia, sino en ser una mujer temerosa de Dios. Estos son los modelos apropiados para toda mujer cristiana. Bien, habiendo visto la descripción de estas mujeres, veamos ahora en segundo lugar dos verdades prácticas que aprendemos de este texto. Dos verdades prácticas que aprendemos de este texto. En primer lugar, aprendemos de este texto cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar nuestros modelos. ¿Cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar nuestros modelos? Pedro no dice a la mujer cristiana que copien el estilo de vida de las mujeres ricas e influyentes. Tampoco recomienda a las modelos que aparecen en las revistas de modas, ni a las que han tenido éxito en el mundo de los negocios. Vuestros modelos no pueden ser otros que estas santas mujeres que esperaban en Dios, estas mujeres como las que aparecen en el registro sagrado. Hermanas, vuestra meta debe ser alcanzar la piedad de estas santas mujeres, su patrón de conducta, su confianza en Dios. He aquí, hermanas, el catálogo que ustedes deben mirar para saber cómo deben lucir, para saber cómo deben comportarse, para saber cómo deben reaccionar. Hermanas, no permitan que sus ojos se posen en otros catálogos, en el de las mujeres que aparecen en esas revistas insulsas, en esas mujeres que aparecen en el cine o en la televisión. Vuestros modelos a copiar son esas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Es en la Biblia donde deben mirar para saber qué tipo de mujer es la que deben ser y cuáles son aún los modelos vivientes que ustedes deben buscar para imitar, aquellas que se parecen a las mujeres de la Biblia. Hermana, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Quiénes son tus modelos? ¿A cuál patrón es el que estás acomodando tu vida? ¿Al de las mujeres que aparecen en esas revistas insulsas? ¿A las mujeres ricas e influyentes que te rodean o que tú quisieras que te rodearan? Hermana, ¿de dónde estás extrayendo el modelo de aquello que tú deseas ser? De aquello que estás tratando de ser, de aquello que tú sueñas ser. ¿De dónde? Sé honesta contigo misma. ¿Estás tú esforzándote por copiar externa e internamente el modelo de estas santas mujeres que esperaban en Dios? Si tu respuesta honesta delante de Dios es negativa, mi hermana, todavía tú estás a tiempo para comenzar a perseguir esta meta con todas las fuerzas de tu vida cristiana. No pienses que estás desarrollando un estilo de vida personal que nada tiene que ver con ninguna influencia externa, no. Dada la naturaleza nuestra, te aseguro que tú estás siendo influenciada por algún tipo de patrón, por algún tipo de modelo, o estás siendo correctamente influenciada o penosamente estás permitiendo que modelos incorrectos infecten tu alma. Así que lo primero que aprendemos de nuestro texto es cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar nuestros modelos a copiar. Deben ser santas mujeres que esperan en Dios y que sean sumisas a sus maridos. Pero hay otra idea en el texto que debemos considerar cuidadosamente. El apóstol Pedro está asumiendo en este pasaje que el ejemplo piadoso de estas mujeres que pertenecen a un pasado tan remoto es digno de ser imitado por las mujeres cristianas de nuestra generación. El apóstol Pedro está presuponiendo en este pasaje que el ejemplo piadoso de estas mujeres que pertenecen a un pasado tan remoto es digno de ser imitado por las mujeres cristianas de nuestra generación. Hermana,
Dios desea que tú copies el estilo de vida de estas mujeres porque Él considera que es un modelo digno de ser imitado. La razón por la cual tenemos sus historias relatadas en las páginas de este libro es precisamente con el propósito de que las mujeres creyentes de todas las edades puedan aprender de estas mujeres. No estamos hablando aquí de un extraño estilo de vida que solo ciertas personas ridículas podrían imitar. Eso es lo que el mundo quiere hacernos entender, que esto es arcaico, que no podemos pretender que en pleno siglo XX una mujer se ponga a imitar a Sara. Eso es lo que el diablo quiere hacernos pensar. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo aquí que Dios ha dejado el ejemplo de estas santas mujeres precisamente para que sus hijas las tomen como un modelo a seguir. Es nuestro deber imitar, estudiar y imitar la vida de estos santos del pasado. Ver la forma en que ellos afrontaron las diversas situaciones en las que se vieron envueltos, extraer principios de conductas y aplicarlos a nuestra situación presente. Dice el apóstol Pablo, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en Romanos 15:4 dice Pablo una vez más, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Sus pecados fueron descritos en el Antiguo Testamento como una advertencia para nosotros. Y sus buenos ejemplos están allí para que nos esforcemos en imitarlos, para que nos sirvan de aliento y de estímulo. ¿A cuántos jóvenes no les ha servido de ejemplo la vida de José? ¿Cuántos santos a través de la historia no han encontrado consuelo en medio de su aflicción al leer acerca de la experiencia de Job? Pues lo que Pedro está diciendo es que las mujeres cristianas de todos los tiempos deben imitar el estilo de vida de estas santas mujeres. Hermanas, el mundo ha cambiado mucho desde Sara hasta hoy, pero el pensamiento de Dios respecto a la posición de la mujer, el pensamiento de Dios respecto al pudor, a la modestia y a la castidad en el vestir, el pensamiento de Dios respecto a la verdadera belleza de un espíritu afable y apacible, respecto a tales cosas, hermanas, el pensamiento de Dios no se ha movido ni una sola pulgada, ni una sola pulgada. Lo que Dios pensaba al respecto en la época de Sara, en la época de Rebeca, en la época de Ruth, de Esther, es exactamente lo mismo que Dios piensa hoy al respecto. Si no fuese así, estas mujeres no podrían servir de ejemplo a las mujeres de hoy. Esas santas mujeres del Antiguo Testamento usaban el mismo adorno, el mismo maquillaje que Pedro les está recomendando a vosotras y que veíamos esta mañana. Ese secreto de belleza no ha cambiado. Recuerden que se trata de un adorno incorruptible, eterno. Los adornos que sirven para realzar la belleza externa cambian con una rapidez asombrosa, pero este adorno nunca pasará. Este maquillaje no es nada nuevo, hermanas. Durante siglos las mujeres piadosas han estado aplicando este mismo secreto de belleza y ustedes están supuestas a maquillar sus corazones del mismo modo. Las características fundamentales de la piedad han sido, son y serán las mismas a través de las épocas y edades de la raza humana. Nunca, nunca habrá una época en que la falta de sumisión sea una virtud. Nunca habrá una época cuando la mujer no deba ocuparse de su casa, ocuparse de su esposa y ocuparse de sus hijos. Nunca habrá una época donde la verdadera belleza de la mujer consista en aquello que la hace hermosa externamente. Nunca llegará esa época. Algunos dicen hoy, tales ideas eran apropiadas para una época más primitiva. Pero no para este mundo moderno. El mundo ha cambiado, la mujer ahora es más competitiva, la mujer ahora es una ejecutiva que va también a la calle conjuntamente con su esposo. Sí, es cierto, el mundo ha cambiado, pero el patrón que Dios ha establecido para la piedad no ha cambiado. Él piensa lo mismo que pensaba cuando Sara estaba caminando sobre este mundo, y Él espera, mi hermana, que tu pensamiento no cambie tampoco con respecto a eso. Eso es lo que Pedro está implicando aquí.
El pensamiento del mundo es, mientras más llamativo y provocativo, mejor. Y la mujer que no se viste llamativa y provocativamente es una ridícula. El pensamiento de Dios es, mientras más discreto y modesto, mejor. Mientras menos llames la atención sobre ti misma, mejor. Mientras menos llames la atención sobre tu cuerpo, mejor. Mientras menos llames la atención sobre tus adornos, mejor. Mientras menos llames tu atención sobre tu vestido, mejor. Ese es el pensamiento de Dios. La pregunta es, ¿y tú, hermana? ¿Cuál es tu forma de pensar al respecto? ¿Te vistes con el temor de que el mundo te considere ridícula? ¿O te vistes con el temor de que Dios te considere indigna de llevar su nombre? ¿Con cuál de los dos temores te vistes tú? Cuando tú vas a la tienda a buscar una ropa, ¿cuál es el temor que controla tu corazón? ¿El temor a hacer el ridículo o el temor a que Dios te considere indigna de llevar el nombre de Cristo contigo? ¿Cuál de los dos temores? Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 10, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, como corresponde a mujeres que profesan piedad, literalmente, que profesan tener temor de Dios. Y yo te pregunto, mi hermana, revela tu vestir, los adornos que usas, que eres una mujer temerosa de Dios. Está claro que no es tu preocupación estar al último grito de la moda, sino más bien el proteger el testimonio del Evangelio y el no permitir que seas tú un motivo de tropiezo y de tentación para otros. ¿Está claro eso, hermana, en tu vida? Pero Pedro no se limita en el texto a poner delante de nosotros ejemplos generales de piedad, sino que en el versículo 6 avanza un paso más adelante y pone delante de nosotros, en segundo lugar, el ejemplo específico de Sara. Hemos visto el patrón general de las mujeres piadosas que Pedro quiere que tú copies. Eran mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pero ahora Pedro pone delante de vosotras, hermanas, el ejemplo específico de Sara. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es como si Pedro estuviese diciendo a estas mujeres, ¿desean saber cuál es el alcance de la sumisión de una esposa cristiana? Observen a Sara y aprendan de ella. Podemos dividir este texto en dos partes. En primer lugar, vemos aquí una descripción de la sumisión de Sara. Cómo se manifestaba en Sara su sometimiento a Abraham. Y en segundo lugar, vemos en el texto cómo se ha de manifestar en vosotras que estáis imitando su conducta. Veamos entonces, en primer lugar, la sumisión de Sara descrita. La sumisión de Sara descrita. En la descripción que Pedro nos da de la sumisión de Sara, encontramos dos elementos, los cuales constituyen la esencia misma de la sumisión. No podemos hablar de sumisión donde no veamos estos dos elementos juntos. Pedro dice que ella obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Qué hacía Sara? Ella obedecía a Abraham, primero. Dos, le llamaba Señor. La palabra obediencia que usa Pedro aquí es la que normalmente se usa en el Nuevo Testamento para el cumplimiento de una orden dada por un superior. Obedecer significa hacer lo que alguien manda, seguir las directrices de otro, hacer la voluntad de otro. Si Pedro nos dice que Sara obedecía a Abraham, lo que nos está diciendo es que ella hacía la voluntad de Abraham, que ella seguía las normas y directrices de Abraham. Pero no solo eso. Pedro nos habla también de la forma en que ella trataba a Abraham en el proceso de su obediencia a él. Ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Y el texto al cual Pedro hace referencia aquí es a Génesis capítulo 18, versículo 12. Quisiera, por favor, que fueran conmigo allí. ¿Cómo sabemos que es a este texto que el apóstol Pedro se está refiriendo? Bueno, porque es el único texto de todo el libro del Génesis que narra la historia de Abraham y de Sara, donde Sara le llama Señor Abraham.
Esta es la única ocasión histórica que encontramos en el registro sagrado donde Sara le llama Señor a Abraham. Y como ustedes verán, es una historia bien interesante. En Génesis capítulo 18 encontramos a Abraham recibiendo de parte de Dios la promesa de que él habría de tener un hijo. No el hijo que él tuvo ya con Agar, sino un hijo con su esposa Sara. Y dice en el versículo 11, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara, que está escuchando desde la tienda lo que los ángeles están hablando con su marido, dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Hermanas, noten algo muy importante aquí. Sara no estaba hablándole a Abraham. Sara ni siquiera estaba hablando con una tercera persona acerca de Abraham. Ella simplemente estaba pensando en su marido. Y cuando ella pensaba en su marido, ella lo veía como un señor. Cuando Sara pensaba en Abraham, ella pensaba en un señor. Tanto en hebreo como en griego, esta palabra designa a una persona que posee autoridad. Alguien que tiene la responsabilidad y el derecho de trazar las normas, de establecer las pautas. ¿Qué está diciéndonos el texto? Que Sara reconocía en su corazón la posición en la cual Dios había colocado a Abraham. Ella entendía que Abraham había sido colocado por Dios en una posición de autoridad sobre ella. Y por lo tanto, ella debía tratarlo a él con el respeto debido a dicha autoridad. Sara aceptaba con mansedumbre la autoridad que Dios le había conferido a su marido de trazarle pautas, normas y directrices. Ahora, noten, hermanas, lo que estamos diciendo y lo que no estamos diciendo. No estamos diciendo aquí que Sara entendía que ella era menos inteligente que Abraham. No. No estamos diciendo aquí que Sara poseía menos discernimiento espiritual que Abraham. No. No estamos diciendo aquí que Sara era menos santa que Abraham. No. Lo que estamos diciendo es que ella entendía la superioridad en rango y en posición de Abraham. Él era su cabeza y ella era la ayuda idónea de él. Él debía trazar las pautas, no viceversa. Él daba las órdenes, no viceversa. Él tenía la última palabra, no viceversa. Ella lo llamaba Señor, no viceversa. Y si usted está pensando que en esta iglesia tenemos un concepto de sumisión demasiado extremista, debo recordar una vez más lo que yo decía esta mañana. Hermanos, nosotros no somos responsables de lo que aquí dice. No fueron los pastores de esta iglesia los que escribieron este texto. Este texto fue escrito por el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Esta es la mente de Dios con respecto al matrimonio. Si agrupamos entonces todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que en un sentido práctico, sumisión es una actitud interna de respeto a la posición de autoridad de alguien que se manifiesta en una actitud externa de obediencia. ¿Qué es sumisión? Repito, es una actitud interna de respeto, no a la persona, hermanos, a la posición de autoridad de alguien que se manifiesta en una actitud externa de obediencia. En otras palabras, obediencia sin respeto no es sumisión. Respeto sin obediencia tampoco. Para que haya verdadera sumisión, tienen que estar presentes ambos elementos. Yo estoy seguro que hay muchas madres aquí que no permitirían a sus hijos obedecer resabiando. Porque si lo hacen, ellos estarían obedeciendo, pero no estarían honrando a sus padres. Bueno, de igual manera, hermana, tampoco es sumisión cuando una mujer obedece a su marido resabiando. Tampoco es sumisión cuando una mujer obedece a su marido con una cara de hastío. Tampoco es sumisión cuando una mujer obedece a su marido haciéndole sentir a él que es un inepto.
Así como nosotros no permitimos que nuestros hijos hagan eso en nuestra cara, así tampoco debemos nosotros permitirnos a nosotros mismos hacer esto en nuestra relación con nuestros maridos, en el caso de las esposas. Y debo recordar que el objeto primario de atención de Pedro aquí son las hermanas casadas con esposos inconversos. Porque algunas pueden estar pensando, claro, si mi esposo fuera como Abraham, yo no tendría problema en ser como Sara. No, pero hermana, esas mujeres casadas con esposos incrédulos, mayormente, primariamente, a quien Pedro dice aquí, imiten el ejemplo de Sara. Ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Estas hermanas casadas con esposos inconversos debían mostrar respeto hacia sus maridos, no por sus personas, sino por la autoridad, por la posición de autoridad en la cual Dios los había colocado. Esto no implica de ningún modo que el esposo es un tirano, que al llegar a la casa se sienta como un déspota a dar órdenes. No, esa no es la visión que tiene Pedro de un marido, como veremos este próximo domingo. Tampoco significa que Sara nunca estuvo en desacuerdo con Abraham o que no podía expresar tales desacuerdos. No, hermanos, si leemos detenidamente la historia de Abraham y Sara, y sobre todo en lo concerniente a Agar y a Ismael, veremos la sensibilidad de Abraham hacia su esposa y la apertura tan grande que había entre ellos para expresar sus opiniones y deseos. Vemos incluso que en una ocasión Sara le pidió a Abraham que sacara de la casa a Agar y a Ismael, por cuanto ella percibía la animadversión que había contra su hijo por ser el hijo de la promesa. En ese momento Sara estaba en lo correcto y Dios mismo le ordenó a Abraham que le hiciera caso a su mujer. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Génesis 21:12. Algunos maridos deben leer estas palabras cuidadosamente. Dios mismo le dice a Abraham que escuche a Sara. Dios le dice a Abraham que haga lo que ella le decía al respecto. Así que la relación de Abraham y de Sara distaba mucho de ser la relación de un tirano y una esclava. Se trataba de un matrimonio donde ella tenía apertura para expresar a su esposo todo lo que hubiese en su corazón, incluso su desacuerdo con él. Pero era un matrimonio donde ella entendía el lugar que le correspondía como mujer sujeta a su marido. Ella consideraba a su marido como aquel a quien Dios había colocado como una autoridad sobre su vida. Ella tenía hacia él una actitud interna de respeto que se manifestaba en una actitud externa de obediencia. Ella obedecía respetuosamente la voz de mando de su marido. Y hermanas cristianas, ese es el ejemplo que Pedro desea que ustedes copien. Muchas veces este patrón es violado de una forma franca y abierta, pero en el caso de las esposas cristianas, la mayoría de las veces se viola en una forma más bien sutil. Hermanas, si el hombre es la autoridad sobre la mujer, podemos deducir varias cosas entonces. Podemos deducir, en primer lugar, que es inapropiado que la mujer le dé órdenes a su marido. Y hay mujeres que lo hacen tan suavemente y con tanta ternura, pero son órdenes. Son órdenes. Mira, mi amor, esta tarde tenemos que ir al supermercado. Vamos a dejar el niño en casa de mami. Al final vamos a recogerlo. Tú se lo puedes decir con toda la ternura que tú quieras, pero tú le estás dando órdenes a tu marido. Y eso es exactamente lo que Pedro dice que una mujer cristiana no debe hacer. Que una mujer cristiana no debe dar órdenes a su marido. Pedro dice, Sara obedecía a Abraham. No era ella la que le daba órdenes a su marido. Era su marido la que daba las órdenes en la casa. Ella podía decir, mira mi amor, hay que ir al supermercado. Yo te sugiero que podemos tal vez dejar al niño en casa de mami, pero deja que sea él que tome la decisión. No venga ya con tu plan hecho, para que entonces él se someta a tu voluntad. Si el hombre es la autoridad sobre la mujer, entonces es inapropiado, en segundo lugar, que la mujer le hable a su marido en un mal tono, que la mujer le hable a su marido con la voz levantada, o que le hable con ironía, como si él fuera un muchacho.
Parece que hay mujeres que, como se pasan el día entero dando órdenes a los niños, cuando el marido llega los tratan iguales, como si fueran muchachos. No dejes la cosa regar por toda la casa. Pero ven acá, espérate, ¿tú le estás hablando a tu marido? No es a tu hijo de 5 años. De hecho, ni al niño de 5 años debes hablarle así, pero mucho menos al marido. Mucho menos al marido. Si el hombre es autoridad sobre la mujer, entonces es inapropiado, en tercer lugar, que la mujer lo desautorice, ya sea delante de otros miembros de la familia o fuera de la familia. Hay hombres que dejan una cosa en su casa establecida y cuando llegan su esposa hizo otra cosa completamente diferente. Lo desautorizan, ella toma sus propias decisiones. Si el hombre es la autoridad sobre la mujer, entonces, en cuarto lugar, es inapropiado que la mujer sea independiente en el manejo de su tiempo, en el manejo de su dinero. Yo me imagino que Abraham un día llegó a la tienda y se encontró con una nota diciendo, mira mi amor, salí por ahí a caminar por los bosques de Sión, te dejé la cena en el horno. Hay maridos que nunca saben por dónde andan sus esposas. Nunca saben por dónde andan sus esposas. Ellas tienen su agenda. Entonces, ¿dónde está la autoridad del marido? ¿Dónde está la autoridad del marido? Si el hombre es la autoridad sobre la mujer, entonces es inapropiado, en quinto lugar, que la mujer sea rencillosa y argumentadora. Hay mujeres que para hacerlas obedecer hay que darles 1001 argumentos. Y después que ella esté plenamente convencida de que eso es lógico, lo obedecen. Y si ella no cree que eso es lógico, no obedece. No. Así no era Sara con Abraham. Si el hombre es autoridad sobre la mujer, entonces en sexto lugar es inapropiado que una mujer hable de él a sus espaldas. Hermanas, sabemos que en el contexto cultural nuestro es extraño que una mujer le llame a su marido Señor. Pedro no está ordenando a las mujeres cristianas que usen este título para referirse a sus maridos, no. No comiencen ahora, hermanos, a exigirle a su esposo, no, Señor. No, hermanos, ese no es el punto. Ese no es el punto. Lo que Pedro establece es que tu forma de dirigirte a él sea consecuente con la autoridad que él posee. Esa es la idea. Esa es la idea. Mi hermana, cuando tú te diriges a tu marido, sobre todo cuando tú no estás de acuerdo con él, lo haces con la conciencia de que estás dirigiéndote a aquel a quien Dios ha colocado como autoridad en tu vida. ¿Qué piensa tu marido al respecto? ¿Qué piensan las personas que te rodean? Tus hijos, tus amigos más cercanos. ¿Perciben ellos en tu obediencia y en el tono de tu voz que tú respetas a tu marido? El asunto no es usar la misma terminología que usaba Sara. El asunto estriba más bien en someterte a tu marido con la misma actitud interna de respeto que ella tenía hacia Abraham y con la misma actitud externa de obediencia. Ahora, antes de seguir adelante, yo quisiera decir algunas palabras a los maridos. Yo no quiero dejar esto hasta la semana que viene. Hermanos, si bien es cierto que nuestras esposas tienen el deber de someterse a nuestra autoridad, mostrando ese respeto y esa obediencia que Sara mostraba a su esposo, no es menos cierto que nosotros tenemos el deber de hacer uso de nuestra autoridad en una forma sabia, tierna, amorosa y responsable. Como bien señala Richard Baxter en su Directorio Cristiano, el esposo debe unir de tal manera la autoridad y el amor que ninguno de ellos pueda ser omitido o encubierto. El amor no debe ser ejercido tan imprudentemente que destruya el ejercicio de la autoridad. Pero la autoridad no debe ser ejercida sobre la esposa tan imperiosamente que destruya el ejercicio del amor. Así como tu amor debe ser un amor gobernante, así tus mandatos deben ser en todo momento mandatos amorosos. Las dos cosas deben estar allí. Y digo esto para que nadie ahora llegue a su casa esta noche diciéndolo a su esposa, ¿oíste lo que dijo el pastor en la iglesia? Yo sí me alegro de que se está predicando eso. Alguien dijo una vez, si tú estás pensando así, tú estás aceptando tu fracaso como hombre. Estás aceptando tu fracaso como hombre, porque esto indica que tú no estás dirigiendo tu casa.
Y sigue diciendo este hombre, tu vida espiritual es tal que ella se reiría si trataras de actuar como cabeza espiritual y líder, porque ella sabe la manera como vives y que eres el mayor hipócrita sobre la tierra. Así que, hermano, no llegues ahora a tu casa a dar órdenes como un tirano. Al menos no lo hagas basado en este texto. No lo hagas basado en este texto. La misma Biblia que pone la demanda de sumisión sobre la mujer, coloca sobre el hombre la demanda de tratarla como un vaso más frágil. De hecho, como veremos el domingo próximo, la demanda de Dios sobre el hombre es mayor que la demanda de Dios sobre la mujer. Pero volviendo a las mujeres, ya hemos visto la descripción que Pedro nos da de la sumisión de Sara. Se trata de una actitud interna de respeto que se manifiesta en una actitud externa de obediencia respetuosa. Ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Pero veamos ahora en segundo lugar, luego de haber visto la sumisión de Sara descrita, veamos ahora la sumisión de Sara imitada. La sumisión de Sara imitada. El ejemplo de Sara ha sido colocado aquí para que las mujeres cristianas de todas las épocas lo tomen como marco de referencia para su propia conducta y su propio estilo de vida. Por ello Pedro continúa diciendo, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ya vimos el ejemplo de Sara, ahora veremos cómo podemos nosotros reconocer a las hijas de Sara. ¿Cuáles son las características que delatan y evidencian a las hijas de Sara? Ahora bien, antes que nada, ¿qué significa ser una hija de Sara? Alguien dirá, pastor, mi mamá se llamaba Juana. Bueno, ese no es el punto. Ese no es el punto. ¿Qué significa ser hija de Sara? Juan capítulo 8. Allí encontraremos la respuesta. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dice Cristo a los judíos, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Noten, el marido de Sara. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y eso no fue lo que hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El contexto de este pasaje nos muestra que tanto Cristo y los judíos, como Pedro en su primera carta, están hablando de paternidad espiritual. En esa paternidad espiritual se supone que el hijo imite el carácter de su padre. Cristo está diciendo, si ustedes fuesen realmente hijos de Abraham, ustedes imitarían las obras de Abraham. Bueno, poniendo eso ahora en el contexto de Primera de Pedro, ser hija de Sara significa ser su hija en sentido espiritual. Significa imitar su fe en acción. Tener la misma fe que Sara tenía. No solo profesar que se tiene la misma fe en Dios que ella tuvo, sino que implica también una imitación de su conducta, de sus actos. Las hijas de Sara imitan a Sara. Y este texto nos dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Hermanas, una cosa es afirmar que se es hija de Sara, y otra cosa es mostrar las marcas de tal paternidad espiritual. Las mujeres de nuestro texto llegaron a ser hijas de Sara a través de la conversión. Noten que el texto dice, Primera de Pedro capítulo 3, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Ellas no nacieron así. Ellas vinieron a ser hijas de Sara a través de la conversión. Y ahora Pedro añade que todas las hijas de Sara tienen ciertas marcas que las identifican como tales. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, sí, condicionalmente.
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En otras palabras, Pedro plantea en este texto la sumisión de la mujer no sólo como un deber fundamental de las mujeres cristianas, sino como una evidencia de poseer fe salvadora. El apóstol Pedro está diciendo que el tener sumisión hacia el marido es la evidencia por excelencia que puede mostrar una mujer casada de que realmente la gracia de Dios la ha transformado. Pedro dice, así tú vas a saber que tú eres hija de Sara. Y Pedro desarrolla este pensamiento a través de dos marcas específicas de sumisión. Pedro dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas primero, si hacéis el bien. Si hacéis el bien. Ahora, siempre que aparece la frase hacer el bien en el Nuevo Testamento, es en el contexto de nuestro servicio a los demás. Lucas capítulo 6, versículo 9. Hermanos, quiero que nos agilicemos porque el tiempo se nos está yendo y debo mostrar esto por la Escritura. Lucas capítulo 6, versículo 9. ¿Qué significa hacer el bien? Dice en el versículo 9, entonces Jesús les dijo, luego de haber sanado a un hombre en el día de reposo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Qué es hacer bien? Servirle a otro. En ese mismo capítulo, versículo 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque eso es lo que hace Dios. Él hace bien a los ingratos y malos. ¿Es tu esposo malo e ingrato? Bueno, ese es el modelo de Dios. Nosotros debemos hacer el bien a los ingratos y malos. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol Pablo, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En el caso específico de Pedro, vemos que el apóstol está hablando de nuestro trato para con aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Hermanos, es importante que noten esta secuencia de pensamiento de Pedro. ¿A quién debemos hacer bien? A los que están en autoridad sobre nosotros, aunque ellos nos estén haciendo mal. Ese es el contexto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hagan bien, aunque estén rodeados de hombres insensatos. Capítulo 3, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si haciendo lo malo sufrís. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, haciendo bien, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente está aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es en ese contexto, hermanas, que Pedro dice, asimismo vosotras mujeres, hagan como Sara. Ustedes van a ser hijas de Sara, si aún a pesar de estar casadas con esposos inconversos, ustedes hacen el bien. Hacen el bien. La marca que Pedro está presentando aquí es la de una mujer dedicada al servicio de los demás. Una vida caracterizada por el cuidado de otras personas, en cuyo centro de tal cuidado se encuentra primariamente, no los hermanos de la iglesia, ni siquiera los hijos, sino el marido. Esa es la idea. Esa es la idea. Hablando de las características de una mujer virtuosa, dice el autor de Proverbios, ella le da bien y no mal todos los días de su vida.
todos los días de su vida. Su esposo es el centro de atención de esa mujer y luego siguen los hijos y luego todo lo demás. Todos los cristianos deben ser compasivos y misericordiosos con los demás, pero el texto enfatiza que este es el llamado especial de las esposas cristianas para con sus maridos. Para con sus maridos. ¿Qué dice Tito, o Pablo a Tito en Tito 2, lo que veíamos esta mañana? Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser hacendosas, buenas, sujetas a sus maridos. El pensamiento moderno de que la mujer debe encontrar su realización personal fuera del marco del hogar, ese pensamiento no solo es perverso y pecaminoso, por cuanto es contrario a la mente de Dios, sino también frustrante para la misma mujer, porque Dios no las creó para eso, sino para ser ayuda idónea de sus maridos, hacer ayuda idóneas de sus maridos. ¿Cuál es la marca específica de una hija de Sara? Ella hace el bien. Ella está dedicada a servir primariamente a su esposo. Y la segunda marca específica de las hijas de Sara, que Pedro menciona en el texto, la vemos al final. Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sin temer ninguna amenaza. El temor es algo que todos hemos sentido alguna vez, pero que es un tanto difícil de definir. ¿Qué es el temor? El temor es la respuesta emocional de nuestro corazón ante una situación que nosotros creemos que puede ser peligrosa o dolorosa, y sobre la cual tenemos poco o ningún control. Quizás algunos se estén preguntando, pastor, ¿y qué tiene todo esto que ver con la sumisión? ¿Por qué razón Pedro menciona este asunto del temor al final de la disertación sobre la sumisión de la mujer? La razón por la cual Pedro menciona esto aquí es porque en el diseño de Dios a la mujer le ha tocado un papel dependiente. Ella depende de su marido. Y por cuanto es dependiente de su marido, ella es vulnerable. Y cuando esa vulnerabilidad no es bien manejada, el resultado es el temor. Ella podrá sentir temor en ocasiones de ser descuidada por su marido. Ella podrá sentir temor en ocasiones de que él abuse de su autoridad. Ella podrá sentir temor en ocasiones de que él no pueda o no quiera proveer para sus necesidades, o de que por causa de su irresponsabilidad o por causa de su vagancia ellos carezcan de las cosas necesarias para el sostén de la vida. Y lo que Pedro está implicando aquí es que las esposas cristianas deben ejercitarse en la gracia de confiar en Dios. Así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que al esperar en Dios estaban sujetas a sus maridos. Ellas no esperaban en sus maridos, ellas esperaban en Dios. ¿Cuál es la respuesta de las mujeres del mundo? Independizarse de sus maridos, independizarse económica y emocionalmente de su marido. Pero las mujeres piadosas esperan en Dios y se someten a sus maridos. En otras palabras, Pedro está diciéndonos aquí que la marca por excelencia de ser una hija de Sara es la de tener el coraje de someterse a su marido, el coraje de confiar en Dios y cumplir su voluntad, el coraje de aceptar con confianza y sumisión el lugar en que Dios lo ha colocado en el hogar. Hermanas, esa es la marca por excelencia de que vosotras sois hijas de Sara. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bien, hermanas y hermanos, hemos visto cuál es el deber fundamental de las esposas cristianas. Hemos visto cuál es el carácter necesario para que tal deber pueda ser cumplido. Y ahora hemos visto cuáles son los modelos a copiar de las mujeres cristianas. Ahora, para concluir, vamos a traer brevemente algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, hermanas, debemos cuidarnos de los modelos que nos rodean y que son distintos a los de estas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Recuerden, hermanas, que la influencia de tales personas sobre nosotros no siempre es captada conscientemente, pero está allí, está allí. Cuando te pasas varias horas a la semana frente a un televisor, viendo
el glamour y el estilo de vida de esas mujeres que el mundo vende como sus modelos a copiar? ¿Cuándo te pasas horas viendo todas estas revistas insulsas? Hermana, no piense que tales cosas no están impactando tu mente. No pienses que tales cosas no están impactando tu mente. O cuando te relacionas estrechamente con mujeres vanas, con mujeres sensuales, con mujeres cuya mente es terrenal. Hermanas, el estilo de vida de esas mujeres que no poseen un espíritu afable y apacible, que no están sujetas a sus maridos, cuyas conversaciones son básicamente girando en torno a cosas de este mundo. Mi hermana, esas cosas están teniendo un efecto negativo en tu vida de piedad. Por el bien de tu alma, cuídate de esas influencias. Dios te advierte en su palabra, cuídate de esas influencias. En segundo lugar, segunda aplicación práctica, las esposas cristianas, a la luz de lo que hemos visto hoy, deben revisar una vez más su concepto de sumisión y examinarse a sí mismas a la luz del ejemplo específico de Sara. Toda mujer cristiana aquí debe revisar una vez más su concepto de sumisión y examinarse a sí misma a la luz del ejemplo específico de Sara. Hermana, ¿tú respetas a tu marido por la posición que él ocupa de autoridad sobre ti? ¿Revela tu tono de voz ese respeto a tu marido? ¿Sabes cuál es mi consejo, hermana, en esta noche? Ármate de valor y pregúntaselo a tu marido. Si él es cristiano, si él es un hombre de Dios, si él estuvo aquí en esta noche, ármate de valor. Mi amor, he aquí lo que el pastor predicó en esta noche, de lo que es una mujer piadosa, de lo que es una mujer sujeta a su marido. Yo quiero que tú me digas con toda honestidad si yo te he estado dando órdenes, si yo he estado asumiendo un papel mandón, si yo he estado siendo una mujer rencillosa, si yo he estado tratando de controlar las cosas en esta casa, sutil o abiertamente. Mi amor, yo quiero, por favor, por amor a mi alma, que tú seas honesto conmigo. Pastor, mi esposo no es cristiano. Está bien, búscate a alguien de mucha confianza. Alguien que esté cerca de ti. Alguien que ha interactuado entre tú y tu marido. Hermanos, nosotros no siempre notamos nuestro propio tono de voz y a veces pensamos que lo hemos dicho muy bien, pero eso se oyó como una orden, eso se oyó como una ironía. Y debemos pedir a nuestros cónyuges, debemos pedir a aquellas personas que nos aman, a aquellas personas que están cerca de nosotros. Mi hermano, mi hermana, yo quiero, por favor, que tú seas honesta conmigo. Yo quiero que tú me digas si en las veces que hemos estado juntos, donde tú has estado en casa y has visto mi interacción natural con mi marido, yo quiero saber, mi hermana, si yo tengo un tono mandón. Yo quiero saber, mi hermana, si el tono de mi voz es un tono respetuoso. Si tú me has visto alguna vez irrespetando a mi marido. Hermana, ¿obedeces tú a tu marido y lo tratas con respeto? Estás siempre presta a escuchar atentamente y a seguir cuidadosamente sus directrices, de tal manera que él no tiene que hablar 10 veces para que tú hagas lo que él te pidió. Por otro lado, ¿es tu marido el centro de tu atención? ¿O más bien vives centrada en ti misma? ¿O centrada mayormente en los hijos? Mi hermana, ¿es tu hogar tu centro de trabajo? Porque la Biblia dice que la mujer debe ser cuidadosa de su casa. ¿Es tu hogar aquello que ocupa la mayor parte de tu tiempo? ¿O estás delegando en otros cosas de las cuales eres responsable delante de Dios? Hermanas, esto no tiene nada que ver con tu poder adquisitivo. Tú puedes tener 500 empleadas en tu casa. Esto no tiene que ver con tu poder adquisitivo. Hay cosas de las que una mujer debe ocuparse ella. Cosas que las mujeres no deben delegar.
La Biblia dice, enseña a las mujeres, y no dice a las pobres que no pueden pagar un servicio, no, allí dice a las mujeres que sean cuidadosas de su casa. Estamos viviendo en la época de la mujer ejecutiva, todo el mundo quiere salir a trabajar, claro, es más difícil quedarse adentro. Yo sé, hermanas, yo sé que hay mujeres que tienen que trabajar, que su hogar no podría sostenerse, hermana, siéntete tranquila, yo no quiero imponer una carga sobre ti, yo no estoy hablando de ese caso. Pero hay mujeres que viven inventando negocios a diestra y a siniestra para no ocuparse de su casa. Y eso no es lo que la Biblia manda. Ese no es la voluntad de Dios. Y una persona que está haciendo eso está fuera de la voluntad de Dios. Y no puede pensar que Dios va a prosperar ni su negocio, ni tampoco a sus hijos. Ni tampoco a sus hijos. Yo puedo orar con tranquilidad, Señor, convierte el alma de mis hijos, Señor, trae a mis hijos a salvación, cuando yo estoy haciendo mi responsabilidad. Pero ¿cómo puede con una limpia conciencia una mujer orar que no está haciendo lo que debe hacer? ¿En qué contexto esa mujer puede orar con una limpia conciencia? En tercer lugar, vemos también una advertencia implícita en nuestro texto. En tercer lugar, vemos una advertencia implícita en nuestro texto. De acuerdo con este pasaje, he aquí las marcas que poseen las mujeres que están realmente convertidas a Cristo. Sabemos que esto no es natural en la mujer y que tendrán una lucha, aún las mujeres cristianas, por subyugar sus pasiones para vivir a la altura de estas demandas. Pero una mujer realmente convertida está en el campo de batalla espiritual, luchando porque estas cosas sean una realidad en su vida. Y yo te pregunto, mi hermana, ¿estás tú genuinamente preocupada por copiar este patrón? ¿Estás tú trabajando en esto? ¿Puedes ver en tu vida la obra del Espíritu Santo en ese sentido? A lo largo de este día hemos estado explicando las demandas que Dios impone sobre la mujer cristiana. ¿Cuál ha sido tu reacción ante todo lo que tú has escuchado hoy? ¿Te molestan las demandas de Dios? ¿O te molestas más bien contigo misma y con tu pecado remanente que te aleja de ese patrón de piedad? Porque si estás molesta con Dios, entonces tú no tienes la mente de Cristo. Y si tú no tienes la mente de Cristo, tú no eres cristiana. Si hay una hermana aquí que está sintiéndose malísimamente mal y avergonzada al escuchar todo esto, hermana, dale gracias a Dios por tu vergüenza, porque eso es un indicio de que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Dale gracias a Dios por tu vergüenza. Pero si allí en el fondo de tu corazón estás peleando contra la palabra de Dios, estás peleando contra la dirección bíblica, estás peleando contra el patrón de Dios, mi hermana, tú no tienes la mente de Cristo. O mi amiga, tú no tienes la mente de Cristo. Y si tú no tienes la mente de Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque tú no eres creyente. ¿Qué tan determinada estás a que todo esto sea una realidad en tu vida? Y finalmente, aunque trataremos este tema el próximo domingo, quisiera terminar dirigiendo una palabra a los hombres que están aquí. Este texto nos enseña cuán sensibles debemos ser a la naturaleza de nuestras esposas. Ellas son el brazo más frágil, ellas son la parte vulnerable del hogar, ellas tienden al temor. Y ahora yo te pregunto, marido que estás aquí sentado en esta noche, ¿contribuyes tú a crear un clima en tu casa que mueva a tu esposa a servirte con alegría? Ella debe hacerlo, aunque tú seas un impío. Pero si tú profesas la fe, y si tú estás sentado aquí en esta noche y has escuchado todo lo que hemos hablado, yo te pregunto, ¿contribuyes tú a crear un clima en tu casa que mueva a tu esposa a servirte con alegría? ¿Contribuyes tú a crear en tu casa un clima en el que ella se sienta segura? Porque tiene a su lado un hombre sensato, porque tiene a su lado a un hombre que oye consejo, porque tiene a su lado a un hombre que cuando no estén de acuerdo con algo, no va a decir, pues yo soy el hombre y usted se somete y vamos a hacer lo que yo diga, sino un hombre que le va a decir, mi amor, no te preocupes, yo voy a orar por esto, yo voy a meditar en los argumentos que tú me has dado, y aun si después de todo eso no estamos de acuerdo, mi amor, no te preocupes, yo voy a buscar consejo con los pastores antes de tomar una decisión. Eso, hermanos, le da seguridad a una mujer.
Le da seguridad a una mujer que ya no está casada con un individuo que de repente le va a salir con una idea rarísima. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿has creado tú en tu casa un clima en el que tu esposa se sienta segura? ¿O estás más bien contribuyendo a que su batalla contra el temor sea cada vez más dura? A que su batalla contra el temor sea cada vez más ardua. La semana próxima, si el Señor lo permite, estaremos centrando nuestra atención en los deberes que Dios impone sobre los esposos cristianos. Por ahora, hermanos, vamos a encomendarnos a la gracia de Dios, recordando dos cosas muy importantes. Primero, en Él hay perdón cuando la palabra nos ha convencido de pecado. Hermanos, en Él hay perdón. Y segundo, en Él está toda la gracia que necesitamos para vivir a la altura de sus demandas. Vamos a recordar estas cosas, hermanos, y con estas cosas en mente, vamos a encomendarnos a la gracia de Dios. En Él hay perdón, en Él hay toda la gracia que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por habernos dado este tiempo. Gracias una vez más te damos por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies. Señor, esta palabra no es difícil de entender, pero cuán difícil es de aplicar. Por eso te pedimos que por la gracia de tu Espíritu tú fortalezcas a nuestras hermanas, para que ellas tengan el coraje de someterse a sus maridos mientras esperan en ti. Padre bendito, a nosotros los hombres ayúdanos, oh Dios, que no seamos crueles con nuestras esposas, que no acrecentemos su lucha contra el temor. Danos sabiduría, oh Padre bueno, para que a la hora de tomar decisiones, sean decisiones que repercutan para el bien de nuestro hogar. Alabamos y bendecimos tu nombre, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues más, quisiera por favor que fueran conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta es la segunda ocasión en que nos acercamos al estudio de este pasaje de las Escrituras, y hemos visto hasta ahora dos cosas. En los versículos 1 al 2, cuál es el deber fundamental de las esposas cristianas, y en los versículos 3 al 4, cuál es el carácter necesario para que tal deber pueda ser cumplido. Ahora en los versículos 5 al 6, el apóstol Pedro continúa con el mismo tema, pero desde otro ángulo distinto, poniendo delante de las mujeres cristianas algunos modelos o ejemplos a través de los cuales ellas puedan comprender el alcance real de estas demandas. A través de estos modelos, el apóstol Pedro se mueve de lo abstracto a lo tangible. Aparentemente Pedro conocía el dicho de que una figura, una imagen, habla más que 1000 palabras. Las mujeres cristianas necesitan buenos modelos a copiar, y Pedro sabía esto. Todos nosotros, hermanos, de un modo u otro, somos influenciables a proyectar inevitablemente para mal el matrimonio. Esta afectará inevitablemente para mal este matrimonio. Cuidado, hermanos, con las personas con las cuales nos relacionamos
íntimamente. Pablo nos advierte en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese no erréis puede ser traducido también no se engañen. Una persona puede engañarse a sí misma pensando que es lo suficientemente firme en sus convicciones y definida en su personalidad como para permitir que tal o cual influencia lo dañe a pesar de su intimidad y cercanía. Pero Pablo dice aquí, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el libro de Proverbios es más que abundante en sus advertencias al respecto. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Proverbios 20. Iremos consciente o inconscientemente a través de la imitación, aunque no siempre estamos conscientes de esa influencia. El apóstol Juan escribe en su primera carta, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Aquí no dice, si decides imitar a otro, escoge entonces buenos modelos. No, el texto más bien da por sentado que nosotros vamos a hacerlo. De un modo u otro, en mayor o menor grado, seremos influenciados por alguien. Hermanos, nosotros aprendemos por imitación y mucho de ese aprendizaje es inconsciente. Si una mujer cristiana pone su atención o busca la compañía de mujeres piadosas, de mujeres que tienen un espíritu afable y apacible, de mujeres sujetas a sus maridos, la influencia de estas mujeres se hará sentir en la vida de esta mujer cristiana. Pero lo mismo ocurrirá en el caso contrario. Jay Adams dice al respecto, es ya hora de dejar bien claro que siempre que una pareja o un cónyuge desarrolla una amistad íntima con alguien cuya influencia es mala, esta va a Dios 24. Hermana, busca buenos modelos para tu propia vida. Podemos y debemos ayudar a otros, no importa cómo estén en su vida, pero a la hora de intimar, a la hora de elegir nuestra compañía más cercana, he aquí lo que Dios dice en su palabra. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con esos sigue la justicia, la fe, etcétera. Hermanos, nosotros necesitamos buenas asociaciones. Necesitamos buenos modelos, y eso es exactamente lo que Pedro pone delante de nosotros en este texto. Claro, estos no son los únicos modelos que podemos copiar, hay otros que encontraremos en las páginas de la historia, hay otros modelos que encontraremos en la vida misma, en la iglesia en la cual nos congregamos. De hecho, en Tito capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo da una orden a las hermanas más maduras de la iglesia a que sean un buen modelo a las hermanas más jóvenes. Pero he aquí los modelos que el Espíritu Santo dejó en las páginas de la palabra de